Ok, buenas tardes. Voy a hablarles del tema de los logaritmos. El tema dice lo siguiente, tiene la siguiente definición. El logaritmo de un número en una base dada es el exponente al cual se debe elevar la base para obtener el número. Es decir, logaritmo en base a de x es igual a y, si solamente si a la y es igual a x, si a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Esta definición, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el valor de a que está señalándose, que es equivalente a ese valor, siempre tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Por ejemplo, vamos a exponer un ejemplo. Si yo tengo 2 elevado a algo de tal manera que me dé 8, ¿por cuánto tengo que elevar a 2 para que me dé 8? Eso es lo que me está preguntando el logaritmo en esencia. Para poder encontrar el resultado, por la definición de potenciación, yo tengo que elevar el 2 a la 3. Esto es equivalente a decir que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Es lo que quiere decir esta definición. En la definición que nosotros buscamos, en últimas es buscar el valor del exponente dentro de la potenciación. Es un cambio de representación que nos permite visualizar lo que es la potenciación con respecto a los logaritmos. Muchas veces es más fácil llegar a esta representación, en algunas ocasiones, aplicando la definición. ¿Por cuánto tenemos que elevar el logaritmo en base 3 de 27? Entonces, teniendo en cuenta la definición o la relación que existe entre la potenciación y los logaritmos en cuanto a representación, podemos decir que 3 elevado a algo es igual a 27. Esa respuesta de aquí va a ser 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 por potenciación se define como 3 por 3 por 3. Entonces, 3 por 3, 9, y 9 por 3 es igual a 27. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 27 nos va a dar 3. Eso es lo que quiere decir la definición. En esencia, lo que busca la definición es encontrar el exponente si vamos a ver si la vamos a ver desde el punto de vista de la potenciación. Siempre ese número, el 2, que es el que estamos señalando ahí, tiene que ser mayor que 0 y diferente a 1. Por definición del logaritmo, esa es la condición fundamental. Por ejemplo, si tenemos acá logaritmo en base 10 de 100, en este caso, a este lo vamos a llamar el logaritmo vulgar. Para todo logaritmo, en vez de escribir el 10 en esta situación, lo podemos ver desde esta notación: logaritmo en base 10 de 100. En este sentido, siempre vamos a entender que cuando no aparezca un número es porque está el logaritmo en base 10. Recordemos entonces que 10 al cuadrado nos va a dar 100. 10 al cuadrado va a dar 100. Entonces, miremos la equivalencia: 10 a la 2 igual a 100. En últimas, siempre se trata de buscar el valor del exponente. Es lo que vamos a definir. Entonces, esta es la primera parte del manejo de la definición de los logaritmos. Los esperamos en una segunda parte. En este momento vamos a hablar de las propiedades de los logaritmos. La primera propiedad de los logaritmos nos dice que el logaritmo en base a de m por n, el signo por lo vamos a reemplazar por el puntico, va a ser igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. La demostración de esta propiedad la vamos a hacer más adelante. Por ahora vamos a aplicar algún hecho para esta propiedad. Por ejemplo, si decimos logaritmo en base 2 de 16
por 8, 16 por 8, podemos decir, por esa propiedad, como estoy multiplicando el 16 y el 8, esta propiedad la puedo escribir como logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 8. Entonces, lo que debemos preguntarnos es por cuántas veces tengo que elevar a 2 para que me dé 16. Nosotros debemos recordar en un video anterior que eso es como escribir 2 elevado a la algo para que nos dé 16. En este caso es como escribir esa situación, y aquí es como escribir 2 elevado a la algo igual a 8. Esta situación es para fines pedagógicos, no se debe escribir así, pero lo hacemos para aterrizar un poquito más el concepto. Es para un ejemplo, entonces es para explicar lo que significa hablar de logaritmos. Sin embargo, como estamos hablando de entender lo mejor que podamos el concepto, pues los escribimos de esa manera. Entonces, ¿por cuánto tenemos que elevar a 2 para que nos dé 16? Lo tenemos que elevar por 4 veces. ¿Y por cuánto tenemos que elevar a 2 para que nos dé 8? Lo tenemos que elevar 3 veces. Es decir, logaritmo en base 2 de 16 nos va a dar 4, más el logaritmo en base 2 de 8 nos va a dar 3. Realmente lo que tenemos que hacer es pasar de esta situación hasta ese paso. Entonces sabemos que 4 más 3 nos va a dar 7. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de 16 por 8 es igual a 7. Este es el resultado de este ejemplo aplicando esa propiedad. Más adelante vamos a hablar de otras propiedades. Entonces, por ahora, le damos gracias a ustedes por su atención. La siguiente propiedad es el logaritmo de un cociente. Entonces, el logaritmo de un cociente nos dice que el logaritmo en base a de la división entre m y n nos da el logaritmo en base a de m menos el logaritmo en base a de n. Como lo vamos a describir, vamos a hacer una aplicación de esta propiedad. Entonces, podemos proceder a lo siguiente. Vamos a poner acá un ejemplito. Logaritmo en base 4 de 64 dividido entre 16. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esa propiedad, la que tenemos aquí arriba. Entonces decimos que eso es logaritmo en base 4 de 64 menos logaritmo en base 4 de 16. A continuación, lo que debemos preguntarnos es por cuánto tengo que elevar a 4 para que me dé 64 y por cuánto tengo que elevar a 4 para que me dé 16. Para contestar esa pregunta podemos decir que el logaritmo en base 4 de 64 nos va a dar 3 y el logaritmo en base 4 de 16 nos va a dar 2. Acordémonos de un hecho importante que parte de la definición. Recordemos que 4 elevado a la algo nos tiene que dar 64. Entonces, recordemos también que 4 elevado a la algo nos tiene que dar 16. Entonces, si ponemos 4 a la 3, esto nos va a dar 64. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 nos va a dar 64. Entonces 4 por 4 por 4 nos va a dar 64. Y aquí
vamos a colocar 4 a la 2, 2. ¿Por qué razón? Porque 4 por 4 nos va a dar 16. De ahí que coloquemos que el logaritmo en 4, base 4 de 64 es 3 y que el logaritmo en base 4 de 16 es 2. Y 3 menos 2 nos va a dar 1. Esa es la respuesta de este ejercicio para el logaritmo de un cociente. Vamos con una propiedad de los logaritmos, que son las que vamos a utilizar para el tema de las propiedades. Bueno, vamos a hablar de la segunda parte de las propiedades de los logaritmos. Tenemos la propiedad 3, la propiedad 4 y la propiedad 5. La propiedad 3 nos dice que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Observemos que estos dos valores son iguales. Entonces, la propiedad 4 nos dice que el logaritmo en base a de x a la n es igual a n por el logaritmo en base a de x. El n va a multiplicar a este resultado. Y que el logaritmo en base a de la raíz enésima de x es igual a 1 sobre n por logaritmo en base a de x. Para poder hablar de estas propiedades vamos a comenzar con la número 3. La primera es un hecho que surge de la misma definición de la potenciación. Entonces esto es equivalente de decir porque por cuánto tengo que elevar a para que me dé a. Yo tengo que decir que esto da 1. Por eso es que la propiedad número 3 nos va a dar 1. Estas propiedades las vamos a aplicar, las vamos a desarrollar con algunos ejercicios y vamos a empezar con un ejemplo. Entonces, ahora vamos a calcular estos dos logaritmos, logaritmo en base 3 de 3 y logaritmo en base 10 de 10. Recordemos que aquí no aparece el número de 10 en los logaritmos, por eso se dice logaritmo vulgar. No aparece el 10. Siempre que veamos un logaritmo sin un valor ahí, en esa posición, es porque vale 10. O sea, a partir de la primera propiedad, logaritmo en base a de a igual a 1, podemos afirmar que el logaritmo en base 3 de 3 nos va a dar 1. Y que el logaritmo en base 10 de 10 nos va a dar 1. Entonces, hemos aplicado la propiedad número 3 de los logaritmos. Aquí podemos observar que 3 a la 1 es igual a 3 y que 10, recordemos que no está el 10, que 10 a la 1 nos va a dar 10. Ahora vamos a calcular logaritmo en base 5 de 125 al cubo. En este caso vamos a aplicar la propiedad número 4, logaritmo en base a de x a la n igual a n logaritmo en base a de x. Recordemos que el n va a multiplicar el resultado de ese logaritmo. Aplicando la propiedad número 4, miremos que el valor de n es 3, que el valor de x va a ser 125 y el valor de a va a ser 5. En este caso tenemos, según esta propiedad, que 3 logaritmo en base 5 de 125 va a ser igual a 3 por logaritmo en base 5 de 125 es cuántas veces tengo que elevar a 5 para que me dé 125. Entonces la respuesta del logaritmo en base 5 de 125 es 3 también. En este caso, 3 por 3 da 9. Recordemos entonces la aplicación de la propiedad número 4, que es la que tenemos aquí, en este ejemplo. Para la siguiente situación tenemos logaritmo
en base 6 de la raíz cuarta de 1296. Entonces, nosotros vamos a aplicar la propiedad número 5, donde el valor de a va a ser, en este caso 6, el valor de n va a ser 4 y el valor de x va a ser 1296. Entonces, esta propiedad nos dice que tenemos que dejar 1 sobre n por el logaritmo en base a de x. En esta situación podemos decir entonces que 1 sobre 4 por logaritmo en base 6 de 1296. Observemos entonces que nuevamente el valor de n, que en este caso es 4, pasa a dividir 1 sobre 4 y el logaritmo en base a de x se convierte en logaritmo en base 6 de 1296. Entonces, ¿cómo se resuelve esta situación? Esto nos da un cuarto por, abrimos paréntesis, logaritmo en base 6 de 1296. ¿Cuántas veces tengo que elevar a 6 para que me dé 1296? Esto va a ser 4 veces. Ustedes pueden probar que 6 a la 4 va a dar 1296. Repito, 6 a la 4 va a dar 1296. Entonces, vamos a decir que un cuarto por 4 es igual a un cuarto por 4. Nos va a dar 4 cuartos. Recordemos que el 1 multiplica el 4 y que el 4 va a multiplicar al 1 de aquí abajo. Entonces, 4 sobre 1, vamos a multiplicar 1 por 4, 4, y 4 por 1, 4. Entonces, en este sentido vamos a decir que 4 sobre 4 es 1. Todo número dividido entre sí mismo va a dar 1. 4 dividido entre 4 da 1. Entonces, esta es la aplicación de la propiedad número 5. Logaritmo en base a la raíz enésima de x igual a 1 sobre n, logaritmo en base a de x.